Bueno, hoy tenemos la clase El paciente identificado y su función. Buenas tardes, mi nombre es Esther Vega, estudié psicología con una maestría en terapia familiar y me pidieron que apoyara con este tema del paciente identificado. Con mucho gusto yo les apoyo. Para iniciar, pues me gustaría saber con quién estoy hablando y qué idea tienen de esta parte de la familia y el sistema, de todo lo que han estado viendo. No sé si alguien me pudiera orientar cómo van ustedes. Pues les vamos dando la palabra. Mira, yo como para que se vayan presentando está el pastor Juan Carmona. Normalmente está su esposa, pero está teniendo un compromiso. Si quiere presentarse y responder a la pregunta, y ya les voy dando el lugar así. Yo me llamo María Ah, bueno. Concepción. Mucho gusto. ¿Qué es lo que usted ha aprendido o qué nueva cosa ha obtenido de esta clase que están teniendo? Pues he aprendido, pues, cómo llevar en la familia. Yo soy viuda, ahora sí que a los hijos, a los nietos, y pues, sí he aprendido cómo debemos de llevar la familia, cómo debemos de, inclusive, pues, no ser, pues, grosero o grosera con ellos, saber entenderlos, oírlos más bien, y pues darles como un consejo o que oigan y aprendan qué es bueno para ellos y qué no es bueno para ellos, que vayan sabiendo qué es lo que tienen que hacer o contestar. Y para eso pues también tienen que pensar lo que van a responder. Ok, muchísimas gracias. Le damos la palabra al pastor Sergio mientras regresa el pastor Juan. A Bueno, todas y a todas. Ahorita en cuanto a la pregunta es lo que hemos estado viendo es algo muy importante en cuanto al núcleo familiar, pero principalmente en el ministerial en cuanto a la iglesia, ¿sí? O sea, en mi caso nos han hecho ver que si uno está dando un buen consejo, podemos dar lo mejor todavía, encauzado a según si es el papá, la mamá, los hijos. Y por lógica que eso nos va a servir mucho en nuestra vida, con nuestra familia. Es una nueva visión estamos viendo más bien, ¿sí? Y la verdad es que sí es de mucha ayuda, definitivamente. muchas gracias. Bueno, pues creo que somos los que estamos, ¿verdad? Por ahorita. Pues principalmente yo para saber cuál es como la idea en la que van, si se fijan, el tema de hoy es paciente identificado y es una palabra curiosa a veces, el título de paciente identificado. ¿Y por qué lo queremos añadir o por qué es importante trabajar con esto cuando hablamos de la familia? Porque hay una persona siempre que decimos que este es el problema, esta es la persona problemática. Ya han estado revisando que un sistema es todo. Yo como persona soy un sistema y mi familia es un sistema y la familia extendida es un sistema y la iglesia es un sistema. Y así como en la casa muchas veces cuando decimos que tenemos un problema, decimos, este, bueno, es que si fulanito no fuera así, si perenganito no fuera tan respondón, si mi marido fuera mejor persona, todo se acabaría de problema. También es común que suceda en la congregación. Si el hermano fulanito que siempre está buscando problemas no fuera así, todos estaríamos felices. Y entonces tratamos a esta persona y por eso le ponemos el nombre de paciente identificado. Pero muchas veces esta persona, más que ser el problema, es la persona que expresa un problema más profundo que está ahí atrás de esto. Para ejemplificar esto, quisiera platicarles que durante la pandemia, pues mis hijas tomaron clase en casa y pues en el intento de la escuela de darnos herramientas emocionales para toda esta circunstancia compleja que estábamos viviendo, nos pusieron un video publicado por la SEP donde llegaba de la escuela una niña que había tenido un problema en el salón de clases y entonces le decía a la mamá al papá, esta niña le decía, es que le pusieron reporte porque le pegó a su compañero. Y entonces el papá se enoja y le grita, ¿cómo es posible que tú seas así? Siempre es lo mismo contigo.
Y entonces empieza a ponerle una regañiza impresionante. Y la mamá le dice, oye, espérate, tú siempre la maltratas, tú la tratas mal, escucha lo que tiene que decir. Y entonces la niña dice, lo que pasa es que este niño me rompió mi borrador. Y entonces la mamá le dice, ves, tú siempre actúas antes de esto. Y luego pasaban a un foro con los niños y les decían, bueno, ¿cómo viste esto? No, pues muy mal. ¿Y quién es el culpable? No, pues el papá. ¿Y a ti te gusta que te griten? No, no me gusta que me griten. Y si a ti te dijeran, no hagas esto, ¿no lo harías? No, no lo haría. Entonces, pues mis hijas decían, sí, tiene toda la razón. Y muchas veces cuando vemos un problema de fuera decimos, ah, pues es muy fácil, esta persona si no fuera tan gritona no sería problema. O estas circunstancias en la iglesia, si esta persona no estuviera buscando con quién pelearse, todos estaríamos felices. Pero muchas veces hay que ver más allá de esto. Si nosotros analizamos esta circunstancia que les acabo yo de plantear, vemos que tenemos a una mamá ahí que está arreglando un problema de pareja enfrente de la niña y le dice, tú siempre eres así. Y mi pregunta es, ¿por qué si él siempre es así? Ella no había expresado antes esa situación, sino solo enfrente de la niña. Entonces, esto es lo que pasa con el paciente identificado. Todos estamos totalmente de acuerdo en que si él no fuera así, no habría ningún problema. Sin embargo, muchas veces va más allá y muchas ocasiones cuando esta persona sale del sistema, por ejemplo, si un hijo en esta circunstancia, un hijo drogadicto o un marido maltratador, sale del sistema, se va de la casa, va a haber otro problema que lo reemplace porque es un sistema que está generando ahí un conflicto. Por eso es que encontramos, por ejemplo, familias donde sale el papá maltratador y entonces empiezan a haber pleitos entre otras dos personas. O vemos circunstancias donde, por ejemplo, el hijo drogadicto se va de la casa y entonces otro hijo empieza a presentar otros problemas porque lo que está haciendo esa persona, que es el paciente identificado, es que está mostrando el síntoma de algo más grande que está ahí en el contexto familiar. ¿Sí me estoy dando a entender hasta ahorita? Sí, ok, muchas gracias. Bueno, entonces, el punto aquí es, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el problema en casa? Es lo que regularmente tratamos de resolver cuando tenemos un problema. Decimos, esta persona es la culpable y vamos a buscarle una solución. Y entonces la solución que buscamos es una solución que regularmente es una solución que llamamos lineal. ¿Cuál es el problema? El problema es el que esta persona es un adicto. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, si a mí me llega alguien y me dice, oye, fíjate que mi hijo está tomando mucho, ¿yo qué puedo hacer al respecto? ¿Ustedes qué le dirían? ¿Quién se anima a contestarme? Que busque ayuda. ¿Que busque ayuda? Y si le dice, ya la busqué, ya he ido a centros de tratamiento y... Entonces encaminarlo uno a él o a ella, o puede hacer otra opción, buscar uno los lugares a los cuales les podrían ayudar a él, puesto que es muy difícil que la familia pueda convencer a alguien que deje de usar una sustancia o algo. Entonces buscar el lugar y llevarlo a ese lugar. Ok, sí, muy bien. Muchas veces cuando acuden a nosotros, cuando la persona acude a nosotros es porque ya fue a muchos lugares y buscó de muchas formas. Y muchas veces la respuesta ha sido igual. Y la respuesta muchas veces va en función a que a acabar con ese problema directamente. Esta semana mis hijas estuvieron enfermas y un doctor nos explicaba y mi hija decía, ay, ese doctor explica mucho, mejor que me dé la medicina y ya. Pero él nos explicaba que a veces, que antes te daban, tienes tos, te doy un jarabe para la tos, tienes temperatura, te doy una pastilla para la temperatura. Y entonces estas son síntomas que sirven para ver que hay algo más mal en el cuerpo. Y muchas veces el paciente identificado funciona de esta manera. Es un aviso de que hay algo más dentro del cuerpo. La perspectiva sistémica nos ayuda a enfocarnos de manera diferente. Y para enfocarnos de manera diferente podemos hacer preguntas diferentes. Entonces, si yo tengo a esta familia, por ejemplo,
que tiene un hijo que tiene un problema de drogas, posiblemente lo primero que yo le voy a preguntar es desde cuándo se empezó a drogar, si tuvo algún problema antes, qué hizo, qué, a qué lugares ha acudido. Y esas preguntas están bien, pero a veces si buscamos alrededor, vamos a encontrar otras situaciones que alimentan esa situación, sobre todo familiar. Una pregunta que a mí me parece muy importante cuando trabajamos con gente es preguntar para qué. Cuando nosotros preguntamos algo, cuando hay un problema, preguntamos por qué. ¿Por qué el niño se porta mal? ¿Por qué el niño siempre quiere estar en el teléfono? Porque, y cuando cuando preguntamos por qué regularmente nos contestan, pues porque le gusta estar ahí, pues porque es una mala persona, pues porque cuando yo pregunto para qué, yo voy a lograr una respuesta muy diferente. En psicología hay muchos maestros no cristianos y a nosotros nos decían, cuando preguntas por qué, te dan respuestas de porquería. Porque es lo inmediato lo que te van a decir. Cuando preguntas para qué lo haces, ya te van a decir algo que va más allá, que tiene que ver con mis razones más profundas. Y si yo observo a la familia, creo que ya han estado trabajando con esto. Si yo observo, por ejemplo, qué hace la mamá, qué hace el hermano cuando alguien tiene la conducta mala o desagradable, me voy a encontrar con cosas diferentes. Nosotros los que trabajamos en terapia familiar nos gusta mucho trabajar con toda la familia presente, porque la comunicación que nos dan es una comunicación parte verbal, pero mucha parte es no verbal. Lo que nosotros podemos ver en sus actitudes nos dice mucho de las personas. Ustedes como parte del ministerio, yo sé que están muy empapados y tal vez no de forma, no con una formación de escuela, pero sí con la formación de la vida. Han aprendido a ver las conductas de las personas que los están viendo, que los están escuchando. Posiblemente si están exponiendo un tema de la palabra en la iglesia, van a ver las actitudes que tienen las personas alrededor y van a leer esa información. Nosotros también en terapia leemos esa información y, por ejemplo, si alguien está hablando y está diciendo sobre el amor, sobre el cuidado a los hijos y ves a la hija de en medio, la que es el problemota y empieza a hacer, te das cuenta que ella no percibe a la mamá como una persona amorosa y respetuosa de sus sentimientos. Por eso es que trabajamos mucho con las familias. Y es importante, porque el título de paciente identificado, porque nosotros queremos recordar que esa persona que está ahí nada más está manifestando el problema, no es el problema. Cuando nosotros etiquetamos a la persona como una persona que es un problema, esa persona es así, es una persona mala. ¿Y con qué se le quita lo malo a la gente? O nada, la gente ya es mala. Cuando la gente tiene una característica que se le puede quitar, ella hizo algo malo, entonces sí es una conducta que está fuera de ella y se la puedo quitar. Yo quisiera que fuéramos a un versículo bien conocido y bien facilito que está en Lucas 19. Es un versículo bien chiquitito, es una parte bien chiquitita que nosotros cuando trabajamos, yo trabajo mucho con niños en la iglesia, la hemos visto varias veces y entonces los niños me dicen, ay, sí, es un chaparrito así que vivía en Jericó. Pero a mí me parece muy importante este. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? Es del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Hasta el 6? No, Ok. hasta el 10, por favor, tío. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre, con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí,
Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchísimas gracias. Qué gusto ver tu cara, tío. Encontramos aquí una persona que tenía un puesto importante. ¿Qué puesto importante era este? Cobrador de impuestos, ¿Y a quién le daba ese dinero? o sea, los romanos. Ha de haber sido bien querido por todos, ¿verdad? ¿Ustedes cómo creen que las personas percibían a este hombre? Como el tesorero de la iglesia, ¿no? Era un traidor, porque se lo daba a los romanos. No creo que les haya caído nada bien. Cuando mi marido trabajaba cuando empezó a trabajar de gerente, dice que cuando se iban a jugar cascarita de fútbol, trataban de darle duro porque era el gerente y el que ponía los castigos y el que... A mí hasta se me ocurre que si se subió allá no nada más era porque era muy chaparrito, sino porque gente se lo alcanzaban a sonar. Entonces, en el 7, qué era lo que decía la gente cuando fue con él, Jesús? Murmuraban. Pecador. Era un pecador. ¿Cómo es posible? Decían cosas muy bonitas de él. Así es, ¿cómo es posible? Lo apreciaban, ¿verdad? Era pilar de la comunidad. Es esta parte de que él ya tenía este letrero aquí. Él era el jefe, no nada más a cobrar impuestos, él era el jefe de todos. Él era el jefe de todos los que cobraban los impuestos. Entonces, estamos hablando de una persona que no era querida y una persona que ya tenía una etiqueta, era un hombre pecador y no entendían cómo Jesús había ido con él. A veces es mucho más fácil ponerle una etiqueta a la gente y decir, no funciona porque esta persona es mala, que darle una oportunidad de entender el contexto. A veces cuando nosotros ponemos la etiqueta, decir, esta persona es mala, esta persona va a decir, yo ya soy mala, así voy a seguir siendo siempre. Si nosotros damos la oportunidad a la persona de, por lo menos yo verlo diferente, él va a tener una percepción diferente de sí mismo. El Señor nos manda a amar, a dar de gracia lo que nos dio Él, a dar lo que nos dio Él de gracia, perdón. Sin embargo, es mucho más fácil y es mucho más común que estemos juzgando a los demás. Y esto del paciente identificado funciona mucho así. Le ponemos una etiqueta a la gente y la gente ya es así. Y esta persona es mi problema. Esta persona es el problema en mi familia. Y cuando yo quite este problema se va a acabar. Y convertimos a la gente en el problema, no la circunstancia que está alrededor. Sin embargo, Jesús lo ve de manera diferente. Y si nosotros logramos hacernos un poco a un lado y ver las cosas de manera diferente, vamos a tener otra perspectiva. Porque cuando nosotros somos los malos de la familia, no sé si a alguno de ustedes les ha tocado alguna vez ser el malo de la familia en turno, que nos pueda decir, yo sí fui el malo de la familia. ¿Sí nos ha tocado en alguna ocasión? ¿O del trabajo? O del... Pues a mí me dijeron que era como un pan de Dios, o sea, no sé si haya sido eso, pero la verdad es que, pues yo creo que Pero también, un pan duro. yo creo que esta situación me llevó el estilo de vida en el alcoholismo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que, pues siempre fui notorio en ese aspecto, y eso sí trae ciertas consecuencias, pero no quiero salirme del tema. Sin embargo, esta es la situación. O sea, es muy común que se diga, por ejemplo, un hombre alcohólico nunca va a dejar de ser un hombre alcohólico, ¿cierto? O un hombre que no es responsable en su casa, pues así es. Él es así, en él no confíes. Y cuando entonces ponemos esta etiqueta a una persona, esta persona se convierte en el problema. Y esta persona no dice, yo quiero ser por ejemplo, yo quiero ser un alcohólico porque yo voy a mí me gusta esto, a mí me gusta que mi familia me ve con cara de, otra vez. Yo me siento bien a gusto cuando mi esposa llora o se ve decepcionada, yo me siento bien a gusto de ver a mis hijos tristes por esta situación. No es algo que esta persona lo viva, que haga, que en un momento determinado que diga, yo ya no quiero,
vuelva a caer y vuelva a caer. Y entonces, esta situación regularmente se ha tratado siempre de la misma manera y siempre se ha visto de la misma manera. Es algo muy común que suceda, que trato de resolver los problemas siempre desde la misma perspectiva. Si yo salgo de ahí e intento que las soluciones que encuentren sean diferentes. A esto que le llamamos despedida de la objetividad. La despedida de la objetividad de que yo soy la medida de todas las cosas. Si yo estoy aconsejando a alguna persona, tengo que entender la diferencia entre mi perspectiva como persona, desde mi cosmovisión, desde donde yo estoy parada, desde que yo soy Esther Vega, desde que yo tengo tantos años, desde que yo tengo tantos hijos, desde que yo me dedico a la perspectiva de Dios, que es diferente. Entonces, muchas veces la confundimos y yo digo, como cristiana, mi piensa exactamente igual que yo. Y entonces le digo a la gente, tú tienes que hacer las cosas exactamente así como te las estoy diciendo. Y no observo la perspectiva emocional de las personas que están ahí. La mayor parte de la consejería, de la psicología, incluso del ser hermano en el no es lo que yo tengo que decir, lo que yo tengo que escuchar. Personas que están a mi alrededor van a venir y van a buscar un consejo conmigo. Pero es muy importante que antes es muy fácil que yo diga, pienso, yo lo veo desde donde estoy, entonces yo pienso que como yo soy una mujer cristiana, mi perspectiva es la perspectiva de Cristo y a veces no necesariamente. Cuando yo aconsejo a una persona o cuando yo, en mi caso, doy terapia a una persona, pero es muy común que cuando ustedes como líderes aconsejan a una persona e incluso yo como una persona cristiana, que alguien se acerque a mí a decirme, hermana, ¿usted qué piensa sobre esto? Pensamos, ¿qué tantas cosas yo puedo decirle sobre esto? Pero antes de pensar qué tanto puedo decir, hay que escuchar a la persona para alcanzar a entenderlo. Puede que yo tenga una perspectiva muy cierta, pero es importante qué tanto le va a llegar a la otra persona. En la comunicación tenemos el canal de comunicación, es decir, nosotros decimos, está el emisor, el receptor, como nos enseñaron en la primaria, ¿verdad? Y el canal que lleva ahí. A veces si estamos hablando, por ejemplo, en otro idioma, por más que expliquemos la cosa más fantástica del mundo, no nos van a entender. Y a veces es casi como si habláramos en otro idioma cuando no escuchamos antes a la persona y decimos todas aquellas cosas que nosotros tenemos como ciertas desde nuestra perspectiva. Es muy fácil ver las cosas desde donde yo estoy parado, pero hay que escuchar un poco y ser empático a entender. No quiere decir esto que vas a disculpar a la otra persona, pero sí vas a entender. Y desde ese lugar es mucho más fácil que esta otra persona escuche lo que tú le tienes que decir. Por eso nosotros hablamos de un enfoque de la comunicación en el cual el otro es muy importante y el poder decir, bueno, ¿qué pasa si lo veo desde otro lugar? Es muy fácil que nosotros nos sintamos como poseedores de la verdad absoluta. Y creo que es un ejercicio que ayuda mucho y desde cualquier aspecto de la vida, el poder decir, ¿qué pasa si yo no soy poseedor de la verdad? ¿Sí? O sea, a veces decimos, como yo soy cristiano, yo soy poseedor de la verdad. O puedo yo decir, como yo soy psicóloga, yo soy poseedora de la verdad. Pero la verdad absoluta solo la posee Dios. Y nosotros a veces creemos que por ser cristianos poseemos la verdad absoluta. Si nos preguntamos y simplemente decimos algo tan simple como yo lo veo así, a mí me parece esto, en lugar de decir esto es así y es así porque yo así lo digo, ahí cierro el canal de comunicación. Es importante entonces que yo empiece a ver a las personas de manera diferente, que yo empiece a ver a las personas como una persona, por ejemplo, que no es la persona mala, sino que está en un lugar difícil en este momento. Cuando el versículo, revisando, ¿alguien me puede ayudar a leer el 9, por favor, y el 10? A ver si estoy bien. Dice Jesús les dijo,
hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Efectivamente, hermana, muchas gracias. Jesús lo estaba viendo como el hijo, como que él también era hijo de Abraham. Posiblemente ellos estaban viendo como que él era hijo de otra persona muy, muy diferente, ¿verdad? Ellos seguramente le ponían otros títulos muy diferentes. Y él decidió verlo desde otro lugar. Jesús quiso ver a este hombre desde otro lugar. Y desde ese lugar, él lo percibió diferente. Y cuando Jesús percibe diferente a este hombre, hace algo impensable. Es impensable porque para este hombre seguramente lo más importante era el dinero. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la decisión que tomó? Ustedes que saben tanto. Ay, sí. Pues fue en la confrontación, ¿no? La confrontación de decir, pues lo que les, ahora sí que lo que les he robado, se los voy a entregar 4 veces. No debe ser una decisión nada fácil. Estamos hablando de dinero y seguramente estamos hablando de una persona que valoraba mucho el dinero, por eso había tomado un montón de decisiones en su vida. Y en base a estas decisiones que él tomó en su vida, la gente lo tenía etiquetado, como él tenía una etiqueta. Y Jesús decidió no ver esta etiqueta, decidió ver a la persona. Y en función a esto es que él puede hacer el cambio. Es importante que nosotros dejemos de ver etiquetas y empecemos a ver personas. Es importante que nosotros podamos darnos la oportunidad de escuchar antes de tener una opinión completa de las personas. Y es importante que nosotros podamos ver desde otro lado. La persona que está en un problema emocional o psicológico o espiritual se siente en un hoyo y siente que no puede salir de ahí. Y para que pueda salir de ahí tiene que ver desde otro lado y nosotros podemos ver esa persona, podemos ser esa persona que ve las cosas desde otro lado y le dice, mira, desde acá sí se alcanza a ver allá una salida, desde acá sí se alcanza a ver una luz, pero para eso es importante que antes de juzgar escuchemos. Esto es lo que hacemos nosotros cuando decimos paciente identificado. Decimos nosotros, no es la persona mala, decimos, es la persona que en este momento está enfrentando un problema y vamos a ayudarle a verlo desde otra perspectiva. Es algo que estamos descubriendo hace relativamente poco, ya no tampoco, en la psicología y es algo que Jesús siempre hizo. Jesús siempre vio a las personas desde el lugar que nadie más lo veía. A la samaritana la vio desde ese lugar. A Zaqueo lo vio desde ese lugar. A todos nosotros nos mira desde un lugar que nadie más nos mira. Por eso nos enganchamos ahora con él y dejamos todas aquellas cosas que eran importantes para nosotros, porque nos mira desde un lugar que nadie, ni la persona que nos había jurado más amor en la vida nos había visto. Y él nos ve desde ahí. Y ese vernos desde otro lugar nos cambia totalmente la vida. Y nosotros podemos ser ese instrumento de Dios que haga que las personas digan, wow, hay alguien que me ve desde otro lugar. Entonces, esta es mi perspectiva del paciente identificado. Espero que les haya servido de algo.